Bueno, pues yo creo que vamos a empezar ya. Bueno, como he dicho antes, buenas tardes a todos. Soy Pedro Pérez Segura, oncólogo médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y coordinador del proyecto Learning Genomics que hacemos gracias a la colaboración de Fundación ECO y de Health Co. Como ya sabéis, este tipo de webinar lo que intentamos es abordar temas moleculares desde el punto de vista muy práctico, clínico, en diferentes patologías. Hoy tenemos un tumor que en los últimos años ha tenido, yo creo que un despegue importante de conocimiento molecular y que se está reflejando en la práctica clínica, que es el cáncer de endometrio. Para eso, pues tenemos, yo creo que la suerte de tener con nosotros al doctor Andrés Redondo Sánchez, uno de los expertos que tenemos en nuestro país en esta patología. Él es el jefe de sección, es jefe de sección de oncología médica en el Hospital La Paz, además de coordinador de la unidad de tumores ginecológicos y sarcomas de dicho hospital. Además es profesor de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid, acreditado como titular, y bueno, tiene un papel preponderante en el grupo GEICO, el Grupo Español de Investigación en Cáncer Ginecológico, con el cargo de secretario y miembro del comité ejecutivo. También pertenece al Grupo Español GEIS. Y bueno, en cuanto a su actividad investigadora, ha participado en 32 proyectos de investigación translacional, más de 120 ensayos clínicos y es autor de 132 publicaciones en revistas indexadas, es decir, es una persona con una actividad investigadora y docente muy importante. Muchísimas gracias, Andrés, por haber aceptado la invitación. Y nada, comentaros a los asistentes, para aquellos que no hayáis estado en otros webinars de este tipo, tendremos una ponencia del doctor Redondo de unos 20, 25, 30 minutos y posteriormente daremos paso a un tiempo 15, 20 minutos de preguntas que podéis utilizar el chat y yo iré un poco filtrando para que Andrés nos vaya contestando a las preguntas. También quisiera recordaros que al final de la sesión aparecerá un QR y también tendréis el link en el chat para que por favor nos evaluéis, nos hagáis un control de calidad para, bueno, pues con la intención de seguir mejorando en próximas ediciones, ¿no? Y bueno, yo ya no me enrollo más, vamos a dar paso a lo importante que es la ponencia de Andrés. Y nada, como ya he dicho antes, Andrés, muchísimas gracias y todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro, por la presentación. Un placer estar aquí en este webinar, aunque no pueda ver la cara de los asistentes. Confío bueno, que pueda, como dice el título, ser una aplicación práctica y pueda ser de utilidad para todos vosotros, ¿no?, que estáis asistiendo. Bueno, estos son mis conflictos de interés y esta es un poco la agenda que vamos a seguir en este webinar, ¿no? Haremos una breve introducción, centraremos luego un poco cuáles son los biomarcadores actualmente recomendados en la clínica, en el cáncer de endometrio, y luego abordaremos toda la parte terapéutica, tanto la enfermedad localizada, la primera línea de la enfermedad diseminada, la segunda línea y otras terapias dirigidas que están en desarrollo. Y todo este repaso terapéutico irá enfocado en la utilidad que tienen estos biomarcadores, ¿no?, en la selección del tratamiento. Bien, pues vamos a empezar, ¿eh? Sabemos que el cáncer de endometrio es el tumor ginecológico más frecuente, es también el que se asocia globalmente a un mejor pronóstico, aunque desgraciadamente, como ocurre en todos los tumores, pues hay pacientes que no se curan a día de hoy. Y bueno, pues hay una serie de factores de riesgo, la mayor parte de ellos están relacionados con la sobreexposición a estrógenos, como la paridad baja, menarquia precoz, menopausia tardía, toma de estrógenos, la obesidad, que es un factor muy importante. Ya sabéis que las pacientes obesas tienen una mayor producción de estrógenos a través de la enzima aromatasa. Y bueno, pues es un tumor que está aumentando claramente en incidencia también en relación con esta mayor obesidad que tenemos en los países más desarrollados, ¿no? Y luego existe una predisposición familiar íntimamente relacionada con el síndrome de Lynch, que sabéis muchos que está asociado a mutaciones en los genes mismatch repair, MLH1, PMS2, MSH2 y MSH6. Tenemos un subtipo que claramente es el más frecuente, un subtipo histológico, que es el carcinoma endometrioide, y luego dentro de los otros subtipos, de los no endometrioides,
pues el seroso es el más frecuente y tenemos también pues, las células claras, el indiferenciado o el carcinosarcoma como otros subtipos relevantes, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los biomarcadores que a día de hoy están recomendados realizar en el cáncer de endometrio? Bien, pues esta es la clasificación molecular. Estos son los subtipos moleculares que tenemos actualmente aceptados en el cáncer de endometrio, ya desde hace 7, 8 años que se hicieron las primeras validaciones de estos subtipos, sobre todo con una determinación ya claramente aplicable a la clínica, ¿no? Porque inicialmente fue el estudio de la publicación del TCGA, donde se definieron inicialmente estos subtipos, pero luego se determinaron los biomarcadores subrogados para poderlos aplicar y realizar fácilmente en todos los hospitales, ¿no? Pues bien, estos son los subtipos. Tenemos un subtipo polemutado, que es el menos frecuente de ellos, 5 o 10%. Un subtipo que lo denominamos o bien asociado a inestabilidad de microsatélites o deficient para mismatch repair, que sería un 25 o 30%. Otro subtipo que también ocupa un 25 o 30% es el asociado a mutaciones en P53 o bien determinación por inmunistoquímica alterada de este biomarcador. Y el subtipo molecular más frecuente es el llamado NSMP, son las siglas en inglés que significan perfil molecular no específico. Y bueno, este en principio se asocia a un P53 wild type, ¿no? Sin mutación. Es verdad que también el subtipo inestable se asocia a ese P53 wild type, ¿no? Pero quizá pues dentro de este subtipo esa es una de sus características. También es donde suelen estar localizados la mayoría de los tumores asociados a receptores hormonales positivos, en fin. Pero a día de hoy sigue siendo un poquito cajón desastre este subtipo más numeroso, aunque ya empieza a haber avances y novedades para intentar subclasificarlo más adecuadamente, ¿no? Es importante, de cara a lo que comentaremos más adelante sobre los ensayos clínicos en primera o segunda línea, que dejar claro que a nivel de la enfermedad diseminada suelen dividirse, por un lado, la cohorte de pacientes asociadas a tumores deficient. Para que sea más fácil, hablaremos de deficient y me voy a referir a deficient para MMR, para mismatch repair, y el subtipo en SMP y P53 abnormal se engloban dentro de lo que llamamos los tumores proficient para mismatch repair. Bien, la primera relevancia de estos subtipos moleculares está en relación al pronóstico. Tenéis en la gráfica de la derecha las curvas de supervivencia y fijaos qué ocurre con las pacientes polemutado. Prácticamente ninguna experimenta una recaída, es decir, es el subtipo asociado a mejor pronóstico. De hecho, a día de hoy estas pacientes no requieren ningún tipo de tratamiento adyuvante. Y luego tenemos dos subtipos de pronóstico intermedio, que son las deficient y las NSMP, y claramente hay un subtipo asociado al peor pronóstico, que son las que tienen P53 mutado. ¿Cómo determinamos estos biomarcadores actualmente en los hospitales? Bueno, pues la mayor parte de ellos es relativamente fácil porque con una batería de inmunistoquímica podemos determinar las proteínas asociadas a mismatch repair. Aquí existe el debate si realmente es necesario analizar por inmuno las cuatro proteínas o bien sería suficiente, porque ya sabéis que estas proteínas van en tándem, ¿no? PMS2 va con MLH1 y MSH6 con MSH2. En el colon, en el cáncer de colon está más claro que puede ser suficiente con determinar solamente dos de ellas, las que veis en negrita. En el endometrio hay un poquito más de duda, aunque, bueno, generalmente se considera que la determinación inicial o el screening inicial podría ser exclusivamente con PMS2 y MSH6. Luego, P53 es una molécula que se utiliza y se analiza por inmunistoquímica en muchos otros tumores. Y realmente de estos biomarcadores que nos definen los subtipos moleculares, el que tiene algo más de complejidad para su implementación en los hospitales es la determinación de POLE, que no tiene todavía un
marcador subrogado por inmunohistoquímica o por alguna técnica más sencilla y hay que hacer secuenciación. Secuenciación bien con Sanger, bien con NGS y bueno, esto es lo que en determinados hospitales a día de hoy todavía tienen dificultad para analizar. Un mensaje importante es que estos biomarcadores, estos subtipos moleculares, se han de determinar desde el momento del diagnóstico, incluido los tumores en estadios iniciales, porque tiene una clara influencia, como ahora veremos, para la recomendación de las terapias adyuvantes. ¿Vale? Bien, ¿y qué otros biomarcadores tenemos? Pues perdón, antes de pasar a los otros biomarcadores, mencionar en esta diapositiva que en ocasiones, como esta batería de biomarcadores asociados a los subtipos moleculares, las realizamos de inicio y determinamos todas ellas juntas, a veces nos podemos encontrar con que hay alteración en más de uno de ellos. Y esto es lo que llamamos dobles clasificadores, ¿no? Y que inicialmente no se sabía cómo considerar a estos tumores. Bueno, a día de hoy el consenso es el que veis en pantalla, aunque esto está todavía no absolutamente, por así decirlo, fijo, ¿no? Y está sujeto a cierto debate. Pero si coincide un tumor con mutación en pole y con pérdida de expresión de una proteína mismatch repair, se considerará que ese es un tumor o se clasificará como en su tipo pole mutado. Si coincide mutación en pole con alteración en P53, también será clasificado como polemutado. ¿Por qué? Porque los tumores con polemutados son tumores ultramutados, tienen gran cantidad de mutaciones y, bueno, pues algunas de ellas pueden ser simplemente passenger y no ser mutaciones patogénicas que tengan una implicación clara, ¿no? Y algo parecido sucede si coincide la pérdida de expresión de mismatch repair con P53 mutado. El subtipo con inestabilidad de microsatélites también se asocia, son tumores con bastantes mutaciones, no tantas como los POLE, pero tienen bastantes mutaciones y también entre ellas pues, podría coincidir una mutación en P53. Si coinciden estos dos, también ganaría o se clasificaría ese tumor como inestable. ¿Cuál sería un poco la regla para acordarnos? Pues que siempre gana el biomarcador de mejor pronóstico, a diferencia de lo que pues, alguien pudiera imaginarse inicialmente. ¿Vale? Con lo cual, esto es bastante importante y por eso es muy conveniente pues, poder analizar pole, al menos en aquellos tumores que histológicamente nos generen dudas de su comportamiento por su agresividad, ¿no? Porque tengan un grado alto. Podéis ver en este gráfico la distribución de los subtipos histológicos según el subtipo molecular. Y realmente, como podéis ver, eh, en todos los subtipos moleculares puede haber los diferentes representantes de los diferentes subtipos histológicos. Es verdad que, como podéis ver en los azules, en los P53 abnormal, es donde predominan los subtipos histológicos no endometrioides, ¿no? Que son los considerados de alto riesgo, el seroso, carcinosarcoma, etcétera. Pero estos subtipos histológicos de alto riesgo podéis ver que están también presentes en tumores en SMP, en tumores de Fissien, etcétera, incluso en el polen mutado. Y otros biomarcadores que se recomiendan, al menos alguno de ellos, o empiezan a recomendarse, perdón, que se ha pasado a diapositiva, son los que veis aquí en pantalla. Uno serían los receptores hormonales. No está recomendado o no es obligatorio realizar su determinación desde el momento del diagnóstico porque no van a tener a día de hoy implicación en la decisión del tratamiento adyuvante, pero desde luego en una paciente con un tumor diseminado y sobre todo con un tumor endometrioide sí que es conveniente determinar los receptores hormonales. Por un lado, sabemos que se relaciona su sobreexpresión a un buen pronóstico y por otro lado, bueno, nos puede ayudar a decidir un grupo de pacientes subsidiarios de recibir hormonoterapia. Un biomarcador que cada vez está cogiendo más fuerza en el cáncer de endometrio a raíz de recientes resultados, como veremos al final de la charla, es ER2, ¿no? ER2 está recomendado determinarlo por inmunistoquímica y en principio aquí se considera y a día de hoy se recomiendan unos
criterios similares a los utilizados en el cáncer gástrico y no en el cáncer de mama, ¿no? La sobreexpresión de ER2 se asocia a mal pronóstico, pero nos puede ser útil en la enfermedad diseminada a, a seleccionar candidatas a poder utilizar una terapia anti-ER2. Si bien es verdad, y me adelanto ya, a día de hoy no tenemos ninguna terapia anti-ER2 aprobada para cáncer de endometrio. Y luego tenemos tres biomarcadores que han sido ampliamente estudiados en el cáncer de endometrio: L1-CAM, beta-catenina y ARID1A. Estos biomarcadores no se ha visto que tengan un buen subrogado por inmunistoquímica, y la recomendación para determinarlos es por NGS, y la mutación de estos genes se ha asociado a un mal pronóstico. Es verdad que todavía no existe un consenso para que sean determinados de manera rutinaria en la práctica clínica, pero bueno, son biomarcadores que también pueden aportar datos de cara al pronóstico. Si bien es verdad que todavía no hay tratamientos o terapias dirigidas hacia ellos, ¿no? O sea que desde un punto de vista terapéutico no tendría de momento mucha utilidad. Bien, vamos a revisar un poco el tratamiento de la enfermedad localizada. Es un poquito farragoso en el endometrio toda la parte del tratamiento adyuvante. A día de hoy disponemos de esta nueva versión de la estadificación FIGO, que es la que se usa en el endometrio. Se comunicó hace un año y medio y no vamos a entrar en este detalle, no es el objetivo, pero bueno, esto sí que ha ayudado a ordenar un poquito mejor cuál es el riesgo de los diferentes tumores y qué tratamiento adyuvante estaría indicado en cada caso, ¿no? Tenéis aquí que los estadios 1A serían de riesgo bajo, no requerirían ningún tratamiento adyuvante. Estadios 1B, 1C, riesgo intermedio. Podríamos plantear una braquiterapia o incluso optar por no hacer tratamiento. 2A, 2B, riesgo intermedio alto. Aquí ya muchas de estas pacientes lo recomendable será hacer una radioterapia externa, aunque algunas podrían ser candidatas a braquiterapia. Y es a partir del estadio 2C cuando ya se catalogan de alto riesgo y donde ya se recomienda de manera clara la quimioterapia, además de la radioterapia. Como podéis ver, desde el punto de vista de características anatomopatológicas, pues en principio en el 2C entrarían los subtipos histológicos agresivos o de alto grado que tengan invasión miometrial. Lo que ya incorpora esta estadificación y la gran novedad es tener en cuenta los subtipos histológicos cuando los hayamos podido determinar en los centros que los puedan determinar para aumentar la precisión de la estadificación. De manera que, como hemos visto antes, las pacientes polimutado tienen tan excelente pronóstico que automáticamente aquellas pacientes con estos tumores, independientemente del resto de sus características anatomopatológicas del grado que tenga, de la invasión linfovascular, etcétera, van a ser catalogadas como estadio 1A y por tanto no requerirá ningún tratamiento. Y por el contrario, aquellos tumores que tengan una expresión P53 abnormal, aunque sean tumores muy pequeños, sin invasión linfovascular, bueno, pues de los que irían al cajón del estadio 1A, solo por tener esta sobreexpresión o bueno, esta expresión anómala de P53, serían considerados estadio 2C y por tanto deberíamos darle quimioterapia. Bueno, aquí ya tendríamos los estadios localmente avanzados, del 3A al 4A, que también son riesgo alto y también daríamos quimiorradio, y la enfermedad diseminada, donde aunque se pueda plantear una cirugía, el tratamiento, el pilar básico va a ser el tratamiento sistémico. Un último apunte sobre el tratamiento de los estadios iniciales es comentaros este ensayo clínico, el Keynote B21, que pretendía ver el posible beneficio de añadir una inmunoterapia como pembrolizumab a la quimio adyuvante más menos radio en tumores de alto riesgo. Bien, es un estudio que se ha comunicado recientemente y que el resultado fue negativo. La inmuno, de manera general, en el endometrio no mejora los resultados, la supervivencia libre de enfermedad, en all comers, que era el objetivo primario, pero en un análisis de subgrupos, un análisis preespecificado, en el subtipo de cáncer de endometrio, en el subtipo molecular que es más sensible a la inmunoterapia, como veremos más adelante en los estudios de la enfermedad diseminada, que es el subtipo deficient para MMR. Aquí sí que
se observó un beneficio de añadir inmunoterapia, de añadir pembrolizumab a la quimio adyuvante. De todas maneras, a día de hoy es una indicación que no está autorizada, que no tiene una aprobación EMA y difícilmente la tendrá, siendo un estudio negativo. Tenemos este otro ensayo, que es un ensayo muy bonito, en el cual, en función del subtipo molecular, se hace una randomización hacia lo que puede considerarse como tratamiento adyuvante más estándar y la mejor opción o el tratamiento que se piensa que podría mejorar los resultados según los datos que tenemos en la enfermedad diseminada. De manera que en los P53 abnormal, pues se está testando añadir olaparib a la quimioradio. En las pacientes deficient se está evaluando añadir una inmunoterapia, en este caso durva, a la radioterapia. En las pacientes en SMP, pero que tengan receptores hormonales positivos, la hormonoterapia, y las pacientes con polimutados directamente no recibirán ningún tratamiento. Pasamos a la enfermedad diseminada, a la primera línea. Y este era un poco el triste algoritmo, permitidme, que teníamos de tratamiento en la era pre-inmunoterapia, ¿no? Cuando teníamos una paciente con un cáncer de endometrio diseminado, bueno, nos planteábamos si se podía hacer una citorreducción, si se podían quitar la enfermedad avanzada, las metástasis, y luego una mayoría de pacientes pues caía en este cajón de quimioterapia. La quimio estándar en el endometrio es carboplatino paclitaxel, y unas poquitas pacientes, aquellas que tuvieran tumores endometrioides de bajo grado, receptores hormonales positivos o bien pacientes frágiles, pues las tratábamos con hormonoterapia, principalmente con progestágenos. Pero más allá de eso, no teníamos nada. No había ninguna quimioterapia de segunda línea estándar, no había ninguna hormonoterapia de segunda línea estándar. Y de repente, en los últimos años, pues fijaos qué revolución terapéutica. Todos estos son los ensayos clínicos, 8 ensayos fase 3 que se han desarrollado o se están desarrollando en primera línea con inmunoterapia. De ellos tenemos a día de hoy resultados de 6. Los 5 primeros que veis aquí han sido resultados positivos. Los 3 primeros pues comparaban carbotaxol con una inmunoterapia o con placebo. El cuarto, además de hacer esta comparación, tenía un tercer brazo que, además de la inmuno, llevaba olaparib. El quinto tenía solamente 2 brazos y no tenía un brazo de solo inmuno, sino que directamente el brazo experimental era dostarlimab, un anti-PD-1 con niraparib. El sexto ensayo clínico es el único que ha sido negativo. Este lo que pretendía era prescindir de la quimioterapia y directamente comparó pembro-lemba, una combinación de inmuno y un TKI, frente a carbotaxol, y fue negativo. Y luego nos queda por saber el resultado de los dos últimos. Los 6 anteriores se han realizado sobre toda la población de cáncer de endometrio, mientras que los dos últimos, como podéis ver, se han ceñido a la población deficient, y aquí, que es la población que más se beneficia de inmuno, se pretende evaluar si la inmuno sola en monoterapia podría ser más activa que carboplatino paclitaxel. ¿Y cuáles han sido estos resultados? Pues vamos a comentarlos de una manera muy resumida, ¿no? Esto sería la PFS en la población deficient de los 4 ensayos clínicos que han comparado carbotaxol con o sin inmuno. Fijaos qué curvas de PFS tan superponibles entre los 4 ensayos, qué hazard ratios tan similares y qué morfología de curvas, es decir, curvas que se separan rápidamente y que permanecen muy separadas y se mantienen en paralelo a lo largo del tiempo, lo que genera un poco la hipótesis de que podamos estar teniendo no solamente largas supervivientes, sino que incluso podamos curar a algunas de estas pacientes. Lógicamente, para llegar a esa afirmación tendremos que esperar más tiempo, ¿no? Eso ocurre en las deficient, que son las que decimos que más se benefician de la inmuno. ¿Qué pasa en las proficient? Bueno, pues las proficient también se benefician de la inmuno. Aquí tenéis las curvas de estos 4 ensayos y veis que en 3 de los 4 las diferencias fueron estadísticamente significativas. En lugar de una hazard ratio de 0,304 que teníamos en las deficient, aquí las hazard ratios están por encima de 0,7.
Es decir, diferencias estadísticamente significativas, clínicamente menos relevantes. Tenemos ya datos maduros, sobre todo de uno de los ensayos, el ensayo Ruby con dostarlimab, en el cual se ha demostrado un beneficio en supervivencia global en toda la población. Si luego subdividimos por deficient y proficient, pues vemos que en las deficient el beneficio en supervivencia global es clarísimo y en las proficient pues hay una tendencia rozando la significación estadística. Este sería un poco el resumen, ¿no?, de los principales estudios que han evaluado la inmuno. No hay ninguna duda de que la inmuno debe y ya se ha incorporado como estándar en la primera línea de las deficient. En las proficient ejerce y aporta un beneficio de menor magnitud y tenemos ya datos claros de beneficio en experiencia global, tanto en la población global como en las deficient con dostarlimab. Y claro, según hemos visto estos resultados, pues uno dice, bueno, ¿y podríamos seleccionar de alguna manera dentro de las Proficient las que obtienen un mayor beneficio con la inmuno? Pues a esto se le ha dado bastantes vueltas, ¿no? Y fijaos estos resultados tan provocadores que fueron mostrados por el estudio Ruby con dostarlimab dentro de las pacientes Proficient. Ya sabéis que dentro de las Proficient están las P53 abnormal y las NSMP. Pues en las P53, fijaos qué beneficio tan aparentemente claro con la inmunoterapia, tanto en PFS como en OS. Sin embargo, en las NSMP pues era un beneficio más discreto, ¿no? Bien, pero cuando hemos intentado ver si P53 podría ser un buen marcador para seleccionar estas pacientes proficient más candidatas a inmuno, pues llegaron los resultados del estudio con durvalumab y aquí fijaos que no se reproducen estos resultados, ¿no? Incluso las P53 mutadas parecen tener un poquito menos de beneficio que las wild type al añadir la inmunoterapia. Bien, otro biomarcador que se ha intentado evaluar, al igual que en muchos otros tumores, y en muchos otros tumores lo estamos utilizando ya, como es PDL1, ¿no?, para seleccionar pacientes para inmuno, pues PDL1 en el endometrio no nos sirve, no nos resulta de utilidad. Este estudio específicamente evaluó PDL1 en la población proficient, en este caso en el ensayo de Pembro. Fijaos que el beneficio es muy similar en pacientes con CPS mayor de 1 o CPS menor de 1. Incluso parecía ser mayor la hazard ratio más favorable en las pacientes con CPS menor de 1, lo cual no nos aporta absolutamente nada. Bueno, ¿y qué pasa con los inhibidores de PARP, ¿no? Pues realmente el estudio que más nos ha aportado en este sentido, porque tenía tres brazos comparadores y podíamos tener un brazo de quimioinmuno como referencia para ver cuánto sobre ese aportaba olaparib, si bien es verdad que el estudio no estaba diseñado para hacer una comparación directa entre estos dos brazos, sino solamente entre cada uno de los dos brazos experimentales y el control, pero bueno, sí es verdad que el brazo de Durva o Laparib estaba por encima en PFS, por encima en OS, y fijaos, pues bueno, aquí de nuevo los biomarcadores aportan un papel interesante porque en las pacientes deficient añadir Olaparib no aportaba absolutamente nada sobre el enorme beneficio que ya de por sí tenía la inmunoterapia, pero en cambio en las pacientes proficient era donde sí parecía tener sentido utilizar un inhibidor de PARP. Habíamos comentado este otro estudio, el Ruby 2, que también usaba otro inhibidor de PARP, el niraparib, pero en este caso, claro, no sabemos, no podemos evaluar bien cuánto está aportando ese inhibidor de PARP a la inmunoterapia porque nos falta el brazo de quimioinmuno, ¿no? El brazo control era quimio exclusivamente. Aún así, en las pacientes proficient, las tasas de pacientes libres de enfermedad, las medianas de supervivencia, los hazard ratios, todo ello resulta en este ensayo más favorable a esta combinación de dostar-niraparib que lo que conseguía dostarlimab solo en las pacientes proficient en el otro estudio Ruby. Y dentro de la
posible terapia con un inhibidor de PARP, podría haber algún biomarcador que nos ayudara a seleccionar las pacientes proficientes que más se beneficiaran de este inhibidor de PARP. Bien, pues aquí el estudio DUE hizo un trabajo de biomarcadores realmente bonito y extenso, ¿no? Y en este caso sí que se veía que P53 podía ayudar, ¿no?, a seleccionar estas pacientes, de manera que el beneficio era claramente superior en las pacientes con P53 mutado. Sin embargo, otros biomarcadores como son BRCA, se veía tanto en el estudio que acabo de comentar como en el RUBY-2, BRCA o otros tipos de mutaciones en genes HR, el problema es que en el endometrio son muy, muy poco frecuentes, ¿no? Y realmente son tan infrecuentes que no somos capaces de evaluar si podrían servir como biomarcadores predictivos de beneficio, ¿no? Por tanto, bueno, pues en estos grandes ensayos, más allá de P53, no ha surgido otro biomarcador para inhibidores de PARP, aunque tenemos también los datos de este estudio. Es un estudio más pequeño, un fase 2 randomizado, que evaluaba realizar un mantenimiento con olaparib versus placebo. Y aquí se vio no solo que las pacientes P53 mutadas eran las que obtenían un mayor beneficio de añadir olaparib, que es la línea naranja, sino que hicieron también una evaluación del HRD. Ya sabéis que la inestabilidad genómica medida por los test de HRD en ovario, pues es lo que usamos a día de hoy para seleccionar pacientes para inhibidores de PARP. El problema es que no tenemos test HRD validados en el endometrio. Bueno, en este estudio hicieron un, un test HRD académico in-house. El caso es que este test sí conseguía de manera todavía más precisa que la mutación en P53 seleccionar a aquellas pacientes que obtenían un mayor beneficio de añadir olaparib. Bien, pasamos ya más rápidamente a la segunda línea. En la segunda línea, desde hace unos años, pues ya contamos con los datos positivos de este gran estudio fase 3, el Keynote 775, que comparó la combinación de inmuno con un TKI, pembrolizumab, versus quimioterapia, ¿no? Eran pacientes que no, vírgenes para inmuno, que no habían sido tratadas con inmuno, y el estudio fue positivo para tanto el grupo Proficient como para All Comers, para PFS y para supervivencia global, con lo cual resultados en los cuales no dan duda ninguna discusión, ¿no? Lo que pasa es que en paralelo con este estudio se comunicaron dos estudios más pequeños, que eran estudios fase 1-2, con una fase de expansión muy larga. Fijaos que este estudio, aunque era un fase 1, el estudio Garnet con dostarlimab, se incluyeron casi 150 pacientes, ¿no? Bien, en este estudio no hay brazo comparador, pero vemos que en las pacientes deficient la tasa de respuesta supera el 45% y la gran mayoría de ellas, casi el 84%, se mantenían a los 2 años. Fijaos la PFS de este estudio, que es verdad que hay algunas pacientes que progresan rápido, pero luego se genera un plató. Es decir, tenemos pacientes que con dostarlimab en monoterapia en segunda línea, pues permanece la enfermedad controlada durante años y de hecho tenemos pacientes que suspendemos el dostarlimab pasado años y no están recayendo, ¿no? Vale, y a la vez que este estudio más o menos se comunicó este otro que es muy similar pero con Pembro en lugar de con Dostar, ¿no? Con una tasa de respuestas también muy parecida y con una alta tasa de respuestas mantenidas a los 2 años, ¿no? Con lo cual, bueno, en segunda línea tenemos un fase 3 que nos dice que Pembrolizumab es mejor que quimio y luego tenemos para la población general, pero ¿qué ocurre en las pacientes deficient, ¿no? En las pacientes proficient, claramente la tasa de respuestas con el Keynote 775, con pembrolizumab, es mejor, de hecho es el doble que si utilizamos una inmunoterapia. Pero fijaos en las pacientes deficient. En las pacientes deficient no incrementamos la tasa de respuestas añadiendo lemba, ¿no? Es verdad que esto es una comparación indirecta, sabemos que esto tiene muchas limitaciones, pero no tenemos a día de hoy un estudio que compare inmuno frente a inmuno más TKI. Y el problema de pembrolizumab es que es un tratamiento con bastante toxicidad, ¿no?
Con lo cual, esto hace que a día de hoy en las pacientes deficient tendamos a utilizar una inmunoterapia en segunda línea y pembrolizumab lo dejemos para las pacientes proficient. Muy rápidamente, otras terapias dirigidas en desarrollo. Hablábamos al principio de las posibles terapias anti-ER2. Este es un estudio fase 2 randomizado que tiene ya unos años y en el cual se añadía o no trastuzumab a la quimioterapia, a carbotaxol en pacientes ER2 positivo, y el estudio fue positivo para PFS y para OS, ¿no? Hay que decir que dentro de lo que son el subtipo histológico seroso de endometrio, aquí hasta el 30% tienen sobreexpresión de ER2, ¿no? Con lo cual es una población muy enriquecida para este biomarcador y en el que, sin duda alguna, las terapias anti-ER2 tendrán un papel en el futuro. Pero mucho más llamativos son los resultados de este estudio. Este es un estudio fase 2 de este Nipan Tumor 02, en el cual se evaluaba trastuzumab deruxtecan. Ya sabéis que es un ADC que ha tenido un amplio desarrollo en mama, también en gástrico, y ahora se está desarrollando en otros tumores, ¿no? Se incluyeron pacientes con 2 o 3 cruces de inmunistoquímica para ER2. Eran pacientes, como podéis ver, muy politratadas, cerca del 80% 2 o más líneas de tratamiento, y más del 20% habían recibido ya una terapia anti-ER2 previa. Y fijaos qué resultados tan espectaculares. Es un solo brazo, es cierto, no tenemos comparador, pero no tenemos otra terapia en endometrio que tenga más de un 80% de respuestas, como si ocurre con este ADC para las pacientes que son 3 cruces por inmunistoquímica, y cerca del 50% para las que son 2 cruces, con una supervivencia libre de progresión y global realmente espectaculares. Están ahora mismo en desarrollo ensayos, tanto en segunda línea, en primera línea, como en adyuvancia con diferentes ADCs anti-ER2 en cáncer de endometrio. Y la última terapia de la que vamos a hablar hoy es el selinexor, que es una terapia, bueno, pues un poco diferente. Es un inhibidor de una exportina que se llama XPO1, que es una proteína transmembrana que lo que hace es sacar moléculas del núcleo al citoplasma, y entre ellas P53. Bien, se comunicaron datos de un primer estudio fase 3, que es el estudio Siendo, que fue un estudio positivo, pero fijaos, que es esta curva de supervivencia, las diferencias fueron clínicamente poco relevantes. Ahora bien, cuando se hizo un análisis por subgrupos, se vio que en las pacientes que tenían P53 wild type, tanto fueran proficient, curva de la izquierda, como fueran deficient, curva de la derecha, las diferencias eran clínicamente muy relevantes y mantenidas en el tiempo. Sin embargo, las agencias reguladoras, en concreto la FDA, no consideró la aprobación de este fármaco en base a este análisis de subgrupos y obligó, por así decirlo, a la farmacéutica a hacer un ensayo clínico fase 3 exclusivamente en pacientes P53 wild type, que es un estudio que estamos ahora mismo reclutando con un bastante convencimiento, ¿no?, de que va a ser un estudio positivo. Pues bien, ya para concluir, comentaros y recordaros que desde el momento del diagnóstico hemos de establecer la clasificación molecular del cáncer de endometrio, haciendo una inmunistoquímica de las proteínas mismatch repair y de P53 y secuenciando POLE. Ello nos va a poder ayudar a categorizar los tumores en 4 subtipos moleculares: POLE mutado, deficient, NSMP y P53. Estamos a día de hoy en camino de ir depurando mejor ese cajón desastre que es NSMP. En los estadios iniciales, estos subtipos moleculares tienen una implicación terapéutica fundamental, de manera que las pacientes polimutados son consideradas automáticamente de bajo riesgo y no requieren ninguna adyuvancia, mientras que las pacientes P53 abnormal serán de alto riesgo y deberemos de administrar quimioadyuvante. En la primera línea de la enfermedad avanzada tenemos ya un nuevo estándar para nuestros pacientes con tumores deficient, que es quimioterapia más inmunoterapia. A día de hoy en España solo tenemos precio reembolso para dostarlimab, pero en breve lo tendremos para pembro también. En los tumores proficient, la inmuno también aporta un beneficio, pero de menor magnitud. Y aquí hemos visto que añadir un inhibidor de PARP a la inmuno puede mejorar la PFS, si bien es verdad que probablemente en España no vamos a poder contar con ninguno de ellos con precio de reembolso,
por, nos ha llegado por falta de acuerdo entre la farmacéutica y el ministerio. En los tumores de bajo grado y receptores hormonales, la hormonoterapia sigue teniendo su papel. Muchas veces son pacientes mayores, con regular estado general, y que la hormona nos puede ayudar a mantener el tumor controlado durante mucho tiempo. Y luego la segunda línea, pues los estándares que tenemos en la actualidad son los que veis en pantalla para tumores de Fission, DOSTA o Pembro. Podríamos usar aquí también Pembrolizumab, por supuesto, pero con mucha mayor toxicidad y sin tener claro que aporte un beneficio sobre la monoterapia. Y en tumores Proficient, Pembro y Lemba. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues como estamos diciendo, la inmuno ya está dando el salto a la primera línea. En los Deficient es ya el estándar, en los Proficient en breve vamos a tener también aprobación de Dostar y de Pembro. Bueno, ya los tenemos aprobados por la FDA, pero en breve tendremos precio de reembolso. Y claro, cuando usemos la inmuno en adyuvancia, pues la segunda línea se nos volverá a quedar huérfana a la espera de que lleguen nuevos tratamientos. Para un futuro, estos nuevos tratamientos pues, vendrán de la mano de otros biomarcadores y en concreto ER2 para la terapia anti-ER2 y P53 para selinexor, pues probablemente los incorporaremos en nuestros algoritmos terapéuticos. Esto es todo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Andrés. La verdad es que ha sido una revisión exhaustiva y yo creo que a mí me ha parecido bastante clara, ¿no? Por ahora no tenemos nadie aquí haciendo preguntas y yo tengo un montón de cosas para preguntarte o para comentar. Quizá empezaría con tu visión como experto en este campo, es decir, ¿cómo ha cambiado para ti, en el día a día, la aparición de todos estos biomarcadores, tanto del punto de vista, entiendo, que de atender mejor a las pacientes, porque las seleccionamos mucho más, pero también en cuanto a bueno, complejidad con anatomía patológica, es decir, cómo toda esta innovación en marcadores, ¿qué ha significado para ti en el día a día del tratamiento de estas pacientes? Bueno, pues ha supuesto un cambio radical, ¿no? Y no solo para mí, pero para todos los que tratamos cáncer de endometrio dentro de un comité de tumores ginecológicos, pues a día de hoy no se concibe tomar decisiones terapéuticas en un comité sin tener disponible este panel de biomarcadores, ¿no? Y de hecho, el POLE, que es el que a veces, bueno, pues se puede retrasar un poquito más. Si vemos una paciente con un endometrio grado 3, un poquito feo, tal. ¿Falta el pole? Bueno, pues hablamos con nuestros compañeros biólogos y patólogos para que ese pole pueda estar para la siguiente semana y tomar ya la decisión, porque si no, estas pacientes, las pacientes polemutadas, sorprendentemente, tienen excelente pronóstico, pero sus tumores morfológicamente son tumores feos, o sea, son tumores, la mayoría grado 3, algunos con invasión linfovascular, y estos tumores antes les dábamos quimioterapia, ¿no? Entonces, sabemos que estas pacientes no van a recaer y poder disponer de esa herramienta y ahorrarle a una paciente pasar por una quimio que lo mismo la deja una neuropatía para el resto de su vida, que le va a hacer ocasionar una alopecia, una radio que también le puede dar secuelas. Pues es que creo que merece la pena insistir en que al menos en un tipo concreto de tumores de endometrio, el POLE es absolutamente esencial. Y luego los otros biomarcadores pues, son súper útiles. Tumores que a lo mejor antes no nos plantearíamos utilizar una quimioterapia porque es un tumor en un teórico estadio 1A, P53 mutado. Paciente que te va a recibir quimio, es de alto riesgo, ¿no? Eso para los estadios iniciales. Y para los estadios avanzados, pues a día de hoy, en breve podemos utilizar la inmuno en todos ellos, pero sí que tenemos un biomarcador que nos indica que hay un grupo de pacientes que sí o sí han de llevar inmuno, que son las Deficient, ¿no? Luego las Proficient, pues podemos entrar a discutir cuáles sí, en cuál no, pero nos ayuda al menos a decir, a estas sí, las otras vamos a ver eh, si la inmuno puede ser su mejor opción o si puede haber otra opción, como la hormonoterapia en un tipo de pacientes, ¿no? Con lo cual, yo creo que a día de hoy los oncólogos que tratamos cáncer de endometrio no concebimos seleccionar las terapias más adecuadas para los pacientes sin esta ayuda de biomarcadores. Tenemos una pregunta. Dice, buenas tardes, muchas gracias por la charla. Una duda, ¿cuál es la implicación de tener pole positivo para la enfermedad localmente avanzada y en la metastásica? ¿Se debería obviar la quimioterapia siempre o valorar?
¿Se debería realizar en todas las histologías? Muchas gracias. Bueno, es una muy buena pregunta y para la que a día de hoy no hay una clara respuesta. Lo que hemos comentado es que es prácticamente imposible que una paciente pole recaiga, pero sabemos que imposible no hay nada. Es también muy infrecuente encontrar un pole mutado localmente avanzado, muy infrecuente, pero yo he visto uno, he visto una paciente hace ya unos años cuando empezábamos a hacerlo y en ese momento no me atreví a no dar la adyuvancia porque era un estadio 3. En los estadios 3 polimutados sigue habiendo discusión de si esa paciente debe recibir o no adyuvancia. Son tan infrecuentes que no tenemos datos totalmente claros. Los estadios 1 y 2 no han de tratarse con ningún tratamiento de adyuvante, ni quimio ni radio. En la enfermedad avanzada es que prácticamente no existe. Pero claro, si tienes una paciente con metástasis, tampoco la vas a dejar sin tratar, ¿no? Ese tumor de existir, ¿no? Con pole mutado, ya hemos dicho que es un tumor ultramutado, sería un tumor muy, muy sensible a la inmunoterapia, ¿vale? Con lo cual, un pole mutado, pues yo lo trataría con inmunoterapia. No he visto ninguno en mi vida y dudo que lo haya, aunque, bueno, en los ensayos clínicos te dicen que aparece ahí un caso, ¿no? Bueno, no sé si creérmelo. Bueno, esa es la excepción que confirma la regla, ¿no? Sí. En relación con esto y continuando, yo creo que nos vuelven a insistir. Entonces, un estadio 3 polimutado, ¿le damos quimio adyuvante o no? Pues yo a día de hoy no la trataría. Y eso es un poco yo creo que el mayor consenso que se va tomando. Es verdad que las guías clínicas te ponen ahí como un asterisco que en los estadios localmente avanzados no hay suficientes datos para dar una recomendación clara de qué tratamiento necesitan estas pacientes. Entonces, lo que he comentado, yo hace unos años, el único caso que he tenido sí la traté, pero a día de hoy creo que no lo haría y haría un seguimiento. Pero lógicamente es un caso que genera mucha controversia, porque luego están nuestros compañeros oncólogos radioterapeutas que, pues que a lo mejor tampoco no se sienten confortables dejando de tratar a estas enfermas, ¿no? Em, Aunque ya estamos así un poco en tiempo, pero una pregunta que te quería decir. Has comentado que en los serosos casi una de cada tres pacientes va a presentar sobreexpresión de ER2, ¿no? Y claro, tenemos fármacos enormemente activos en la actualidad para esta vía. Eh, ¿Tú crees que una paciente con enfermedad avanzada, seroso, de alto grado, deberíamos pedir de norma, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje muy alto. Estamos haciendo estudios moleculares para subgrupos que tenemos un 4%, 6% de alteraciones, ¿no? Estamos hablando aquí que hay un 30% de pacientes con ese perfil que van a tener sobreexpresión. Que además, por lo que he visto en los estudios, no necesitas una sobreexpresión de 3 cruces, con una de 2 cruces ya también te vale, ¿no? Lo que en otros entornos hablaríamos de un poquito indeterminado. ¿Tú normalmente lo solicitas porque además es una prueba que hacemos por inmunohistoquímica, o sea, es una cosa rápida, sencilla. Sí. Yo ¿Cómo, sí, cómo te manejas tú en estas situaciones? ¿Qué es lo que haces? sí que lo solicito. O sea, yo creo que también de cara a la audiencia, el mensaje que hay que dar es que no tenemos fármacos aprobados, como he dicho antes. Es verdad que algunos, aún no estando aprobados, como es el trastuzumab, pues es un fármaco barato, fácilmente conseguible, ¿no? Otra cosa es que nos autoricen nuestros hospitales o comunidades autónomas, pues un fármaco como Trastuzumab sin tener indicación, ¿no? Em, pero yo cuando tengo algún caso, pues lo he solicitado, ¿no? La autorización de este fármaco. La aprobación que tiene ya la FDA es para 3 cruces, ¿no? La aprobación agnóstica. Entonces, en 2 cruces también hay un beneficio, pero bueno, quizás sería más difícil, aunque a mí me parecería absolutamente razonable utilizarlo, pero convencer a nuestros gestores que nos lo aprobaran. Pero en una paciente con 3 cruces, yo sí lucharía por conseguir una terapia anti-ER2 y se lo pido a todas, sí. Bueno, pues yo creo que has hecho una fotografía, yo creo, realista de la situación y además yo creo que abre la puerta a aquellos que no manejamos habitualmente este tipo de tumores de los cambios que está habiendo, ¿no? En esta patología. Muchísimas gracias de nuevo, Andrés. Un Para placer. todos vosotros recordaros que ahora aparecerá un QR y también si tenéis problemas con el QR, un link en el chat para que contestéis el cuestionario de calidad. Agradecer de nuevo tanto Fundación ECO como a Health Code el apoyo y simplemente deciros que el próximo 2 de julio a la misma hora tendremos el último webinar de esta edición, de la tercera edición.
que vamos a hablar sobre marcadores o biomarcadores clínicos en melanoma. Y vamos a tener al doctor Alfonso Berrocal de Valencia, un experto en este campo, si no es el mayor experto, de los mayores expertos que tenemos en nuestro país y que es muy docente también. Y os animo, os invito a todos a que nos vemos el 2 de julio. De nuevo, muchas gracias, Andrés, y buena tarde a todos. Buenas tardes.